A ver, esta misma pantalla que tenemos enfrente es el resultado de miles y miles de años de ideas y de innovación. Pero esta idea de tener una superficie para mostrar información es muchísimo más antigua de lo que uno cree. Así que para entender a dónde vamos, tenemos que ver de dónde venimos. Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia. Para arrancar, empecemos con una pregunta que parece simple pero que es clave. Si le quitamos toda la electrónica, la electricidad, todo, ¿cuál fue la primerísima superficie que usamos para grabar y compartir ideas de forma visual? Y la respuesta está en las paredes de cuevas como las de Lascaux. Ojo, que esto no era solo arte, ¿eh? Estas eran de hecho las primeras pantallas. Se usaban para guardar información vital, como las escenas de caza y para pasar el conocimiento y los rituales de generación en generación. Eran básicamente como los centros de datos de la prehistoria. Nuestro primer capítulo se enfoca en ese salto gigantesco, pasar de superficies fijas, como las paredes de una cueva, a medios que se podían mover, que podían viajar y con ellos esparcir el conocimiento como nunca antes. La cosa fue avanzando, poco a poco, pero sin parar. Pasamos de pintar en las paredes en el Paleolítico a tallar sobre la roca en el Neolítico. Después, en civilizaciones como la antigua China, la información se empezó a grabar en cosas más duraderas, como los huesos de oráculo para la adivinación, o en piezas de bronce para registrar logros. Y finalmente, las inscripciones en piedra que funcionaban como monumentos públicos del saber. Y aquí es donde la historia da un giro. La información se vuelve portátil. De repente, con las tiras de bambú y los manuscritos de seda, las leyes, los registros, las historias, ya no estaban atadas a un solo lugar. Se podían llevar, archivar, distribuir, y esto obligó a crear formatos estándar y una forma mucho más sofisticada de organizar la información. Ojo a este número porque representa un salto, pero un salto cuántico en eficiencia. Con la llegada de la imprenta de tipos móviles, la producción de páginas por día se disparó. Pasamos de hacer unas 20 a más de 200. Fue una verdadera explosión en la capacidad de difundir información. Y esta revolución se apoyó en tres grandes pilares. Primero, hacer papel se volvió increíblemente barato y eficiente. Segundo, la imprenta de tipos móviles permitió producir textos en masa. Y tercero, las nuevas formas de encuadernar hicieron que los libros fueran más resistentes y fáciles de usar, llevando la producción a un nivel de éxito casi perfecto. Por primera vez, el conocimiento estaba listo para las masas. Ahora damos otro gran salto. Dejamos de mirar una superficie física para empezar a ver imágenes creadas con luz. Aquí es donde nace la pantalla como la imaginamos hoy en día. A ver, la linterna mágica, piensen en ella como la tatarabuela de todos los proyectores modernos. Era un aparato simple, usaba una lente y una fuente de luz, como una lámpara, para tomar una imagen en un vidrio y proyectarla más grande en una pared. Se volvió súper popular para educar y entretener, imagínense. Pero aquí está la verdadera magia, el quiebre total. La diferencia fundamental fue pasar de una foto fija a la ilusión del movimiento. La linterna mágica podía contar una historia con varias imágenes, una después de la otra, sí, pero el cine les dio vida. Y el gran responsable de esta maravilla fue el cinematógrafo de los hermanos Lumière. Lo que hicieron fue combinar un mecanismo que movía la película a saltitos con una cinta de 35 milímetros que avanzaba a 16 cuadros por segundo. Y así crearon una experiencia totalmente nueva. Por primera vez, la gente podía ver imágenes en movimiento proyectadas en una pantalla gigante. El cine había nacido. Y si lo anterior fue un salto, lo que viene ahora, bueno, es un salto al futuro. Pasamos de la mecánica y la óptica a las pantallas electrónicas. Entramos en la era del tubo de rayos catódicos, el famoso CRT, la tecnología que iba a dominar el siglo XX. La idea detrás del CRT es de verdad una locura. En lugar de proyectar luz a través de una imagen, lo que se hacía era, básicamente, pintar la imagen directamente en la pantalla. Un cañón de electrones en la parte de atrás del tubo disparaba un rayo que recorría toda la pantalla que estaba cubierta de fósforo y la iba iluminando punto por punto para crear la imagen completa. Y todo esto en una fracción de segundo. Miren, aquí se ve perfecto cómo funcionaba esta ingeniería. El cañón generaba el rayo de electrones, y luego estas placas usaban campos electromagnéticos para dirigirlo con una precisión increíble, dibujando la imagen línea por línea, a una velocidad que el ojo humano ni siquiera podía notar. A pesar de lo ingenioso que era, el CRT tenía un problema, y era un problema grande, literalmente. Como se necesitaba un cañón de electrones y una distancia para que el rayo viajara, las pantallas eran inevitablemente profundas, pesadas y enormes.
Es que no hace falta decir mucho más, ¿verdad? Esta imagen lo dice todo, y plantea el desafío para la siguiente generación de tecnología. Y bueno, pongámosle números a esto para que se entienda la magnitud del problema. Un televisor CRT grande podía tener más de 80 centímetros de fondo y pesar más de 100 kilos. Además, consumía un montón de energía. Estas limitaciones fueron justamente el motor que impulsó la innovación que vino después. Y con ese desafío sobre la mesa, llegamos a nuestra era final, la actual, la revolución de las pantallas planas, esas tecnologías que hicieron posibles los aparatos delgados y eficientes que hoy dominan nuestro mundo. La solución del LCD fue brillante, porque funciona con un principio totalmente distinto. En lugar de emitir luz, se les ocurrió controlarla. Hay una luz de fondo que brilla a través de varias capas, y una de esas capas, la de cristal líquido, actúa como un montón de persianas microscópicas. Al aplicarles electricidad, estos cristales giran y dejan pasar más o menos luz para formar la imagen. ¡Una genialidad! Esa estructura de capas es literalmente un sándwich de tecnología. Atrás de todo, la luz de fondo. Luego, los polarizadores. Después, la capa clave de cristal líquido controlada por transistores. Y al final, los filtros de color que le dan a cada pixelito su tono rojo, verde o azul. Y el impacto de esto, bueno, fue total. Las pantallas LCD hicieron posibles las primeras laptops de verdad. Reemplazaron a esos monitores gigantes en los escritorios, liberando espacio y ahorrando energía. Su eficiencia las hizo perfectas para los aparatos a batería. Y con la producción masiva, se volvieron muchísimo más baratas. Y no nos olvidemos de un competidor que dio pelea por un tiempo, el plasma. A diferencia del LCD que bloquea la luz, el plasma creaba su propia luz excitando pequeñas celdas de gas, haciéndolas brillar como si fueran luces de neón en miniatura. Daba unos negros y colores espectaculares, pero al final la eficiencia del LCD le ganó la partida. Pero claro, la historia no se detuvo ahí, para nada. La evolución siguió con la retroiluminación LED, que hizo a los LCD todavía más finos y eficientes. Después llegó el OLED, que ya eliminó la luz de fondo por completo, porque cada píxel brilla por sí mismo, logrando un contraste increíble. Y hoy, la tecnología microLED ya se perfila como el siguiente gran paso en esta búsqueda del píxel perfecto. Entonces, el punto crucial es este. Toda esa larguísima historia de innovación, desde tallar en piedra hasta manipular cristales líquidos, es lo que nos permite tener estas ventanas al mundo digital por todos lados. En el bolsillo, en la muñeca, en el escritorio y en la sala de casa. El camino recorrido es impresionante. Hemos pasado de pintar bisontes en una cueva a ver videos en 4K en pantallas delgadas como el papel. Y esto nos deja con una pregunta inevitable, ¿no? ¿Cuál va a ser la próxima pantalla de la humanidad?